Aguirre no se calla. En otros casos en el partido la reacción no ha sido tan contundente. Y hablo no solo de la corrupción, los gurús del PP consideraban que aupar a Podemos era positivo porque así hacía daño al PSOE. Y no consiente que le insulten. Esperanza Aguirre demanda a Pedro Sánchez por llamarla corrupta. Esta noche, Esperanza Aguirre en estado puro. La entrada de Podemos en el gobierno de la nación es un peligro para la democracia. En estado puro porque Esperanza Aguirre no se calla. Al menos dice eso en su libro, que acaba de presentar, publicar y presentar. Ahí lo ven ustedes. No me callo, yo no me callo, ni debajo del agua, doña Esperanza, buenas noches. Así es, buenas noches. Pero no soy la única que presenta un libro. Yo me pienso comprar el de Chani, que se llama El Rey Pequeño, y que además es una novela histórica. Vaya feria del libro más pura que no vaya nada. No es novela, es histórica. Esto es historia, pero no sin novela. novelar. No es novela. Sí, lo mío es novela. Novela histórica, con su trama de ficción, etcétera, pero eso es historia. Pues yo me voy a comprar el libro inmediatamente. Muy bien, ahora nos no, lo porque será firmamos. Tarde, pero mañana por la mañana. Nos lo firmamos. Y luego nos vemos en la feria del libro, ¿no? Bueno, pero hemos venido a hablar del mío. ¡Hombre! No, Hoy vamos a hablar. Pero ya sabe usted, doña Esperanza, que lo último es lo primero. Eso decimos en la radio y en la tele. Exactamente. Y lo último que hemos conocido es que hoy un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella que usted presentó. No he puesto una querella. Es una demanda civil de protección contra Pedro al honor. Sánchez. Las querellas, querellas, los políticos no tenemos, parece ser, ningún derecho. No. En cambio, la protección al honor, como es un derecho fundamental, bueno, pues el juez o la jueza, quien le haya tocado el juzgado de lo civil, lo ha admitido a trámite. La llamó. Vamos a recordar, porque esto fue, creo, en la última campaña electoral. En la campaña electoral. Yo esto lo puse en el mes de diciembre. Sí, en Alicante me parece que estaba Sánchez. Véanlo. La A de Aristigui, la B de Bárcenas, la C de Camps, la D de la Serna, la E de Esperanza Aguirre, la F de Francisco Correa, la G de Granados. Pero si es que no hay letras en el abecedario para definir la corrupción del Partido Popular. ¿Y cómo le mete a usted? Pues usted no está imputada de nada, ni usted está... En fin, ¿por qué le mete el señor Sánchez en ese saco de gente que está imputada y algunos en la cárcel? Pues no lo sé, pero por eso mismo yo considero que es que no hay por qué aguantar eso, porque yo soy de las que digo que no hay un español ni en la opinión pública ni en la opinión publicada que piense que yo me lleva un duro o que yo soy corrupta. Entonces no tengo por qué aceptar que el señor Sánchez me llame corrupta y me meta en esa ensalada en la cual hay de todo, pero desde luego yo no quiero estar. Entonces, yo no sé si este tipo luego de demandas prospera o se queda en nada. Al final se admite a trámite, pero dice, bueno, como son cosas de políticos... De momento se ha admitido a trámite. Yo precisamente le he presentado una demanda de protección al honor porque considero que no tengo por qué, aunque sea política, aguantar que se diga de mí que soy una corrupta cuando es falso. Antonio Hernando, portavoz del PSOE, decía esto cuando hoy se ha conocido la admisión a trámite de esa demanda. Cada vez que denunciamos la corrupción del Partido Popular, los dirigentes del Partido Popular nos amenazan con querellas. A mí me pedían 100.000 euros la señora de Cospedal, al señor Sánchez le pide 10.000 euros la señora Aguirre. Pero ¿saben una cosa? No nos van a amedrentar, no nos van a quebrar, vamos a seguir denunciando la corrupción del Partido Popular allá donde la haya. Bueno, aquí hay matices además, ¿no? Es intolerable insultar y calumniar y por esa razón yo es lo que me ha aconsejado mi abogado, que pida 10.000 euros, que por cierto daré a una ONG. Si no hay otra que lo reclame más, se lo daré a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Además, sí, en este caso, es usted la que presenta la demanda, no es el Partido Popular. El señor Sánchez puede decir que en el Partido Popular hay corrupción, y es evidente que ha habido casos de corrupción, los hay. Pero otra cosa es que acuse directamente a alguien que ni siquiera está imputado ni llamado por nada. Con su nombre y apellidos, y que llevo 30 y tantos años en política y jamás nadie me ha acusado de eso porque no pueden acusarme. Otra cosa es que yo haya tenido culpa al elegir gente o al vigilar a gente. Por esa razón dimití de la presidencia del Partido Popular de Madrid, pero yo no soy corrupta.
Ahora, otra cosa de las últimas horas que le pregunto, antes de luego hablar de algunos aspectos concretos del libro, Esperanza. Pepe Torres, alcalde de Granada, ha dimitido esta tarde. Usted le defendió el otro día, bueno, defendió, usted criticó, nosotros también aquí, que conste, la parafernalia policial que se montó. Es que le escuché en una emisora de radio decir que en un piso de 100 metros cuadrados habían entrado 12 policías con chalecos antibalas, un médico, porque él por lo visto tiene algún problema de salud, 3 furgones en la calle. Me pareció una exageración. No sé de qué se acusa el señor Torres, pero vamos, ese tratamiento no se da ni a los que se sabe que han robado mucho dinero, presuntamente, como los Pujol, o a los terroristas, y entonces no me parece que a un alcalde se le deba dar ese trato, para luego darle una citación para ir a ver a una jueza el 12 de mayo, pues mejor que se le hubieran dado al principio. Él tampoco sabe, de momento, de qué se le acusa. Hoy ha dimitido, pero no. El motivo de la dimisión es porque sabe que Ciudadanos y PSOE quieren presentar una moción de censura para echarle. Me temo que han dicho que ya la habían presentado. O ya la han presentado, o están en ello. No la han presentado. Entonces, claro, aquí la duda es si querían echar a Pepe Torres o al Partido Popular, que me temo que yo creo que es lo segundo. Será lo segundo, porque en este momento lo único que quiere el Partido Socialista es atacar al Partido Popular en todas partes. Os escuchaba antes decir que no se quieren sentar, es que esto es insólito, que no se quieran sentar a hablar. Pero en fin, yo todavía tengo confianza en que en esta semana Mariano Rajoy llame al Partido Socialista y se sienten. ¿Pero usted cree que eso tiene algún efecto a estas alturas de la película? Pues a mí me parece que sí. Os he escuchado antes con mucha ilusión decir que es imposible el pacto PSOE, Podemos y los independentistas. Ojalá que tengáis razón, ojalá. Porque usted cree que podría darse. Creo que aquí va a pasar lo mismo que en Cataluña, en el último minuto. No me diga. Bueno, ahora eso significaría dejar a Rivera en la calle, ¿no? Dejarle tiradito y con una cara. No tendría por qué. De póker. ¿Usted cree que Ciudadanos también se sumaría? Yo no sé lo que va a pasar, pero Ciudadanos tiene un pacto firmado y yo creo que a Pedro Sánchez no le interesa ir a elecciones y a Pablo Iglesias tampoco. Bueno, el único que le puede tener menos interés, o sea, más interés en ir es Ciudadanos, pero en fin, yo no lo sé. Me ha gustado mucho escucharos a todos, que unánimemente habéis dicho que eso no puede ser. No. Ojalá. No puede ser mientras que los dirigentes del Partido Socialista no, en fin, consideren que no es la salida adecuada a la situación. Bueno, porque a lo mejor Pedro Sánchez sí lo considera. Ya os he oído decir que no hay tiempo para convocar el Comité Federal. Seguro que, como todos los estatutos, tienen un plazo de convocatoria por razones de urgencia muy corto, será de horas. Bueno, ¿qué la lleva usted a escribir este libro en lo que, verdad? Usted hace un repaso de la situación política de los últimos años. Pues mira. Y es bastante clarita, ¿verdad? Con su partido y con algunos de los dirigentes de su partido. Comenta cosas. Yo creo que es un libro interesantes, divertido, entretenido, y bueno, a mí me ha costado mucho trabajo escribirlo. La directora de Espasa Calpe, que me llevaba mucho tiempo pidiendo un libro, en el mes de julio del año pasado, pues me encontró en un proceso de reflexión después de haber perdido, bueno, no perder, pero de haber ganado las elecciones y no gobernar el Ayuntamiento de Madrid, preguntándome qué nos ha pasado, cómo es posible que el Partido Popular, que tenía en el año 11 todo el poder territorial prácticamente y que había obtenido un resultado histórico en las elecciones generales, ¿qué nos ha pasado para que hayamos perdido 1 de cada 3 votantes que tuvimos el año 11? En eso estaba yo. Y mucha gente me dice, pero ahora es el momento. No, lo que pasa es que yo quedé con la editorial en que se pensaba entonces que las elecciones serían en octubre, coincidiendo con las catalanas, o en noviembre. Cuando fueron en diciembre, yo dije, lo siento mucho, pero yo no puedo entregar este libro para Navidad, lo querían vender en Navidad, dejémoslo para marzo. Y así fue, pero yo pensé que en marzo ya la cuestión del gobierno estaría resuelta. Y lo entregué el 1 de marzo, como me había comprometido. Pero no fue así. Entonces, ¿sobre qué es el libro? ¿Qué nos ha pasado? La explicación que tanto el Gobierno como el partido dan sobre la pérdida de 1 de cada 3 votos es los recortes que ha habido que hacer, que muchas veces no han sido populares, por una parte, y la corrupción por otra. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, dedico 4 capítulos, 3 a la corrupción y 1 a qué podemos hacer para prevenirla. Y a la crisis económica también,
Pero creo que hay otras causas de las que no se habla tanto y que a mí me parece que debemos reflexionar sobre ellas, porque el libro lo que pretende es que recuperemos a todos los electores que hemos tenido, porque parto de la base de que hay muchos españoles que se sienten liberales y conservadores y que de buen grado nos votarían, pero que, por las razones que ahí digo, que sí, muy resumidamente, una es que quizá no nos dimos cuenta que muchos de los votos del año 11 en diciembre eran votos prestados, es decir, que era gente indignada con el resultado económico de la política de Zapatero, que pensaban que lo íbamos a resolver inmediatamente, como había pasado en la crisis anterior, cuando el PP llegó al gobierno. Y quizá ese subidón que nos dieron los 186 escaños, pues no nos dimos cuenta de que no era gente que simpatizara con nosotros, sino gente que por ser buenos gestores nos había votado y a lo mejor pues no tuvimos una capacidad de explicación y de comunicación con ellos suficiente. Luego creo que la política de comunicación no ha sido buena y creo que al Partido Popular le falta un relato. Ahora que Chani escribe novela histórica, yo veo que todos los demás partidos, bueno, el Lehendakari Ibarretxe cuando iba al Parlamento hablaba de los 7.000 años del pueblo vasco luchando por su libertad. Hace 7.000 años ni pueblo vasco ni libertad ni nada, pero están todos en ese relato. Los partidos comunistas, pues qué duda cabe que tienen el relato de la revolución y de acabar con el sistema, etcétera. Los socialistas, cuando cantan la Internacional, cierran el puño, dicen barbaridades, pero se sienten emocionados con ello. Y nosotros, que tendríamos que tener, creo, el relato de la libertad del individuo, de no dejar que los poderes públicos interfieran en nuestra vida. Y luego, el relato de España, como una gran nación que ha hecho mucho por la historia del mundo. Y sentirnos orgullosos de eso, de que hemos tenido sombras en nuestra historia, claro que sí, pero ha habido muchísimas luces y escritores, pintores, investigadores, marinos, de todo ha habido en España, santos incluso, hablo de los santos, que algún país tiene un fundador de los jesuitas, un San Ignacio de Loyola, un San Francisco Javier, Santa Teresa, sí. Mucha, no sé. ¿Y usted cree que ese relato, por ejemplo, no se articula porque hay demasiado complejo en lo que llamamos la derecha en España? No sé por qué no lo articulamos. Yo he reflexionado y soy la primera que tampoco he defendido el relato, pero el relato de la libertad y de España es, creo, algo ilusionante y que tenemos en el Partido Popular que tener ese relato por delante. ¿Y ahora cómo podría recuperarse? Estamos hablando, claro, el Partido Popular ha obtenido 7 millones y pico en el día 20 de diciembre. Anteriormente había obtenido, creo que 10, si no recuerdo mal, 10 y pico, casi 11 millones de votos, ¿no? En el 2011. Hemos perdido 3.600.000. Aunque algunos fueran prestados, ¿cuántos cree usted que pueden recuperarse? Cifra que se parece mucho a los 3 millones y medio que han tenido los de Ciudadanos. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que recuperar a todo ese espectro político que en algún momento hemos tenido, que va desde el socialismo hasta, todo el que no es socialista nos tendría que votar a nosotros. Y para eso, pues yo creo que nos hace falta eso, un relato ilusionante, una política de comunicación mejor, por supuesto la lucha contra la corrupción y explicar mejor las medidas impopulares que hemos tenido que tomar. Pasa que de aquí al 26 de junio, si se repiten las elecciones, me da la impresión de que no va a haber tiempo, ¿no?, para intentar cambiar de una forma tan consistente el discurso. Lo que intentó hacer el libro, que claro, no era para salir ahora, sino después de haberse formado el gobierno, es reflexionar, porque lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es un diagnóstico correcto de qué nos ha pasado. Y que por supuesto el mío no es cerrado, yo no tengo por qué tener razón, al contrario, seguro que habrá muchas otras causas que la gente podrá añadir, o habrá algunas de las que yo señalo que no convencerán a la mayoría, pero yo creo que esas sí son causas. Y además usted apunta soluciones a futuro. Por ejemplo, habla de que llegado este momento, el libro habla de que probablemente el PP tiene que refundarse. Eso son palabras mayores, ¿eh? Bueno, yo lo que digo es que en el Partido Popular hay muchísima gente
en España que se sienten liberales y conservadores, y que a esos es a los que nos tenemos que dirigir. ¿Y por qué hemos perdido tanto voto de los jóvenes? Pues también eso lo tenemos que analizar. Es verdad que la crisis económica le hemos dado la vuelta y que el gobierno lo ha hecho muy bien en toda la cuestión económica, pero no es menos cierto que seguimos teniendo un 50% de paro juvenil y que hay mucha gente que sigue pasándolo muy mal. Y eso, pues también es una de las causas, creo yo. Y luego el tema de la corrupción, Esperanza. Usted incluso dice en el libro que usted fue la que destapó el caso Gürtel, que probablemente sea uno de los sin casos... saber lo que estaba claro, destapando. Que es uno de los casos que más ha desgastado la imagen del propio partido y que ha tenido más coste electoral, sin duda alguna. A ver, ¿por qué? Pues mire, porque en el municipio de Majadahonda, que es un gran municipio de las afueras de Madrid, teníamos 15 concejales. De los 15, 12 estaban en contra de que el alcalde y otros 2 que le apoyaban vendieran una parcela a un precio que consideraban muy barato. No porque diga yo que era muy barato, lo dijeran ellos, es que al año siguiente la parcela se vendió y pagaron 60 millones de euros, más de los que decía el precio fijo y tasado al que la querían sacar. Entonces, yo no sabía que eso iba a suceder, lo que sabía es que había 12 concejales que se oponían al alcalde y que era un problema político. Y por esa razón le dije, mira, alcalde, no podemos tener un conflicto entre los concejales, yo creo que es mejor que dimitas. Y dimitió, entró el siguiente, y 2 concejales, los otros 2, el señor Peñas y el otro, se fueron al grupo mixto. Se presentaron a las elecciones del 2007, dicen presuntamente que con dinero de Correa, eso no lo sé, pero se presentaron a las elecciones, no obtuvieron ningún concejal, pero sí se dedicaron a poner pleitos y pleitos contra el nuevo alcalde, el señor Foxá. Hasta 14 pleitos pusieron que presuntamente pagaba Correa, los abogados, los procuradores, las costas, etc. Y cuando se hartó Correa, o notaron que se hartaba, empezaron a grabarle. Y esas grabaciones son las que llevaron al juez Garzón. Todo esto de la dimisión del alcalde fue el año 2005, a principio. Sí. La llevaron al juez Garzón y en febrero del 2007 el juez Garzón, que recordaréis todos con el ministro Bermejo, de entonces, Justicia Bermejo, en una montería y también ayudados por alguien de la Policía Judicial, o algún, en fin. El responsable de la Policía Judicial. Pues sí, pues efectivamente. Y no sé si había alguna de las fiscalas incluso del caso, ¿no? También. Creo que también estaba en aquella... Bueno, por lo que fuera. El caso es que cuando yo dije, yo destapé el caso Gürtel, en la asamblea se reía, oiga, sin saber lo que hacía. 4 años después se supo que la causa fue que le grabaron a Correa y con esas grabaciones incriminatorias fueron al juez Garzón. Y a partir de ahí, bueno, usted ha hablado mucho de esto, a partir de ahí, ¿qué se ha hecho mal y qué se debería haber hecho desde el punto de vista del partido para intentar frenar la sangría que provoca la corrupción? Ya sabemos que los medios de comunicación pues, van denunciando en función de cómo van saliendo. Yo no soy quien para decir que se ha hecho mal o que se debería haber hecho. Yo lo que creo es que tenemos que reflexionar muy en serio sobre qué nos ha pasado, porque teníamos, pues eso, 186 escaños y de repente nos hemos quedado con que nos ha votado solo 1 de cada 3. Ya en las europeas del 14, bueno, ya empezamos en las andaluzas del 12, que ya tuvimos un bajón, me parece que fueron 400.000 votos entre las generales del 11 y las andaluzas del 12. En el 14, en las europeas, que bajamos muchísimo, yo me acuerdo que pedí una entrevista al presidente del partido y le dije, oye, a mí me parece que 18 puntos que hemos perdido en Madrid, y es menos de lo que se ha perdido en el conjunto de España, no te preocupes. Entonces el mantra era que las elecciones europeas no son extrapolables, que la gente siempre le da una patada al gobierno, etcétera. Y bueno, quedamos en que ese otoño íbamos a hacer una campaña en Madrid, que era lo que a mí me interesaba. Yo era la presidenta del PP de Madrid, con el Gobierno de la Nación, con el Partido Nacional. Todas las semanas iríamos, pues eso, a una fábrica, a una institución, lo que fuera. Pero aquel fue un otoñus horribilis. Empezó con las tarjetas black, continuó con la púnica, luego con las encuestas que le daban a Podemos primera fuerza, no solamente en voto, en intención de voto, sino en voto decidido, y aquello no se pudo hacer. Y desgraciadamente, pues llegamos primero a las andaluzas del 15, que fueron antes, que también fue un bajón muy importante. No, las autonómicas. Las autonómicas andaluzas en el 15, que se adelantaron. Sí, que se adelantan, y luego las municipales y autonómicas también del 15, donde en Madrid, por ejemplo, en la ciudad perdimos 14 puntos,
En la comunidad perdimos 18 puntos y, sin embargo, pues el PP mantiene el gobierno de la comunidad y no el del ayuntamiento, pues por muchas razones, pero una de ellas porque Izquierda Unida, que en la comunidad sacó a un candidato que obtuvo el 4,5%, en el ayuntamiento obtuvo el 0,4%. No, el candidato la candidata de Izquierda Unida. Sí, pero vamos, que ahí ganó ahora Madrid. Resta o no le resta claro. Ahora a Madrid o al PSOE. Pero bueno, el caso es que estamos donde estamos. ¿No cree usted que quizá entonces hubo conformismo después de todos esos resultados en el Partido Popular? Porque ganaba el Partido Popular, claro, perdía votos, claro, pero seguía ganando las elecciones. Sí, y el Partido Socialista incluso peor que su rival por eso inmediato es que si y más, nosotros hemos perdido el 33%, todo eso genera conformismo y al final el 33% no se reacciona. de los votos, el Partido Socialista desde el año 8 hasta el año 11 ha perdido el 52% de los votos. O sea que realmente pues eso es lo que hay. Sí, pero Pedro Sánchez está a punto de ser presidente del gobierno. Bueno, eso cree con él. Peor resultado, siendo cuarto en Madrid, y Rajoy parece que es un apestado. A mí lo que me molesta mucho es ese mantra que tenemos ahora del gobierno del cambio. Me gustó mucho leer a Fernando Savater en El País el sábado, que decía, ¿pero qué es esto del cambio por el cambio? Habrá que cambiar lo que esté mal. Él decía, pero estos señores que son unos entusiastas del gobierno bolivariano, de la teocracia iraní y de la figura de Jorge Bestringe, pero bueno, ¿cómo esto va a ser un cambio a mejor? Pero eso es lo que defiende Pedro Sánchez, ¿eh? Bueno, al margen de que Iglesia lo defiende está en ello, pero que Pedro Sánchez me parece muy bien, pero yo no lo defiendo. A mí me parece un disparate. Cambiar habrá que cambiar lo que no está bien, pero lo que está bien, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Y dice Savater en ese artículo, que yo recomiendo a todo el mundo, dice, yo no entiendo de economía, pero lo que a mí me han dicho es que si no se hubiera hecho la reforma laboral que se hizo en su momento, si se hubiera hecho la reforma laboral que se hizo con el PP en el año 8, España tendría ahora mismo 10 puntos menos de paro de los que tiene. Entonces, pues como yo creo que el paro es el principal problema para todos los españoles, pues creo que tenemos que pensar en qué es lo bueno. ¿Hay que cambiar la reforma laboral? A mí me parecería un disparate. Los expertos sostienen que la reforma laboral, el gran efecto no es tanto el número de empleos que pueda generar, sino los que evitó destruir. Por supuesto. Esa reforma evitó que se destruyeran puestos de trabajo y sobre todo que se cerraran empresas. Y medio a partir de millón allá cada lo que se crea, año. Que si claro, es que esa era la clave. Si se hubiera puesto en marcha en el 2008 probablemente, efectivamente, muchas empresas habrían sobrevivido en estos años, y se habrían mantenido esos puestos de trabajo. 14 y 15 ya ha sido un millón. Sí, sí. Alfonso Rojo estaba pidiendo la palabra a Isabel Durán. Venga. Isabel Durán. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. Una, señora Aguirre, a ver, ¿qué reacción ha tenido su partido con este libro? Que es una reflexión, pero supongo que en el momento que ha salido no les habrá gustado, no lo sé. Me refiero a Rajoy, Cospedal, vicesecretarios. ¿Ha habido alguna reacción? Esa es una pregunta. Y otra, ¿usted hizo algo en Madrid que si hoy lo hiciera Mariano Rajoy, que es ofrecerle al Partido Socialista que gobierne, regalarle el gobierno, que es lo que usted hizo, y sin embargo lo despreciaron y prefirieron ir directamente, dejarle a Manuela Carmena, o sea, Podemos gobernar? ¿No se sienten ustedes como apestados? Porque más que decir, oiga, mire, le regalo el gobierno, es que no queremos ni un puesto a cambio, ni un sillón, ahora que están todos matándose por sillones. Ustedes se lo han dado gratis en la capital de España al Partido Socialista y les han despreciado. ¿No se sienten como apestados? Por supuesto, pero además de eso, esa es la razón por la que yo creo que si pueden unirse y gobernar lo van a hacer. Si es que Madrid es el ejemplo. Y no solo Madrid, tenemos Zaragoza, tenemos Cádiz, tenemos muchas otras ciudades, Valencia, ¿no? La Coruña, ya no me acuerdo si hay alguna gran ciudad más, pero... Cádiz. Y reacción en el partido, pues no se lo puedo decir, yo creo que no lo habrán leído porque hace muy poco que el libro ha salido y seguramente les habrá molestado el título, que no lo he puesto yo, esto lo ha puesto la editorial, porque el libro se iba a llamar eso, una reflexión sobre el centro derecha en España, pero no les parecía que era lo bastante comercial. Entonces dijeron que le iban a llamar No me resigno, que era el título de una conferencia que di en un momento dado. Yo dije, bueno, pues muy bien. Pero luego en un artículo en el Confidencial acababa Yo no me callo, y ese es el que les gustó. Que tiene tirón. Y bueno, pues... Pero a Mariano Rajoy no le deja usted muy mal del todo, ¿eh? Yo no critico, de verdad... No, dice que no. De verdad, el libro sí es muy crítico
con José Luis Rodríguez Zapatero, eso es verdad. A pesar de que digo que la primera impresión, cuento la primera entrevista que tuve con él y el ojo clínico del que carezco, porque cuando salí, fue una comida muy larga en el Senado, lo cuento en el libro, y José Luis Rodríguez Zapatero tiene la virtud de que nunca tiene prisa y que es una persona encantadora en el trato personal. Y en fin, la descripción, que no la voy a decir aquí, pero que la cuento en el libro que hice del presidente Zapatero, pues realmente coincidía en que era alto y guapo y con ojos verdes. Lo demás, la verdad es que me equivoqué, para que no nos vamos a engañar. Esta mañana, buenas noches, señora Aguirre. Esta mañana el juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha declarado ante el juez Ignacio González y su mujer, Lourdes Cabero, por el famoso caso del ático. Le acusan de blanqueo y cohecho, esas son las acusaciones que pesan. Ignacio González fue la persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre y además, digamos, fue su delfín, es el que quedó cuando usted se marchó. ¿Usted pone la mano en el fuego por él? Yo ya he dicho que no ponga la mano en el fuego por nadie, pero sigo pensando que Ignacio González es un hombre honrado. El otro día me preguntaban lo mismo de Rajoy, que se lo habían preguntado a él, el de Évole, y dijo, ¿qué es eso de poner la mano en el fuego? Dijo Mariano, yo me fío de Esperanza Aguirre. Pues yo digo lo mismo. Yo creo que Ignacio González es un hombre honrado. ¿No tiene ninguna duda sobre esto? A ver, vamos a ver qué es lo que sale de aquí, porque presunción de inocencia, los políticos parece que la hemos perdido, pero deberíamos de tenerla todos. ¿Usted le pidió en algún momento a él, porque usted era presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando ya empezó a hablarse de este asunto, lo empezó a sacar el periódico El Mundo, ¿usted alguna vez le pidió explicaciones sobre esto que estaba saliendo? ¿Lo habló con él? Sí, me dijo que él tenía un piso alquilado y de hecho me preguntó, fíjate tú que ahora pues con la indemnización que le han dado a mi mujer estoy pensando en comprarlo. Y le dije, pues muy bien, cómpralo, porque seguro cuando lo compres ya se acaban las especulaciones. Y mira por dónde, fue justamente al revés. O sea, que por eso te digo... Habla en el libro de Alberto Ruiz Gallardo y sostiene usted que tiene una amistad con él, que siempre le ha tenido mucho afecto, mucho cariño, que es una persona... Lo tenemos mutuo. Lo que pasa, nada más lejos de lo que puede percibirse de fuera. Pero luego ya lo parte ideológico dice usted que ahí no coincide con él. A ver, en lo político, pues me parece que digo en el libro que somos el agua y el aceite, porque Alberto es progre y yo no. A Alberto le encanta que le digan que es progre y a mí no, porque además es que no lo soy. A Alberto pues le gusta el gasto público y a mí no me gusta el aumentar el gasto, a mí me gusta reducir los impuestos. Y, en fin, hemos tenido, como sabe todo el mundo, nuestros más y nuestros menos. Pero puedo asegurarle, y si se lo preguntan a él, yo creo que les dirá lo mismo, que nuestra relación personal no es que sea buena, es muy buena desde hace muchos años. Los dos entramos juntos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Se siguen viendo? Pues no sé si decirlo, pero hoy hemos comido juntos. Anda. O sea que sí, que yo no me callo, no, si hacían ahora su libro. Mucha gente se pregunta... Perdón, una reflexión y después la pregunta. En la historia hay 4 formas de liderar. Una es como lo hacía Alejandro Magno, que iba adelante jugándose el tipo delante de las tropas y las arrastraba. Está la forma de Napoleón o de Nelson, haciéndose muy visibles y muy bien vestidos en el campo de batalla, como lo hacía Eisenhower, desde un centro de mando lejano, pero con el centro de mando, incluso como se hace ahora, desde un despacho en Internet. Lo que nunca ha tenido éxito en la historia es liderar como el Capitán Araña. Entonces, y la impresión que produce el PP... Es que, perdóneme, pero es que no sé cómo liderar. Pues que, como que no le va la historia. El Capitán Araña no le importa. ¿Cómo lidera el Capitán Araña? A los demás, como si no te afectase lo que les ocurre a los demás. Es decir, cuando lo principal es esto. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tiene el PP es que da la sensación de que a los que lideran, en general, parece que no les afecta lo que les afecta a los demás. Esa era mi reflexión. Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que... Bueno, la impresión que produce. Yo en enero del 15, o sea, el año pasado, en un comité ejecutivo nacional, después de la 4ª o 5ª encuesta que daba primera fuerza política en intención y en voto decidido a Podemos, dije, oye, yo estoy muy preocupada por estas encuestas, deberíamos de hacer... Y me acuerdo que el propio presidente me dijo, no te preocupes porque nosotros hacemos unas encuestas mucho mejores. Pero claro,
Pero además de eso, ahora va a haber elecciones. Casi seguro que hay elecciones, pero seguro que hay elecciones. Dios seguro que hay elecciones. Entonces, mira, Esther, que está siempre muy informada, está diciendo que sí. Y yo me alegro un montón. Yo decía antes... Porque a mí me horroriza que un partido que admira a los bolivarianos en Venezuela y que se financia con ellos y a la teocracia iraní venga al gobierno de la nación. Me horroriza. Pero esos van a volver a las elecciones con lo mismo, con la teocracia iraní y con las elecciones de Venezuela. Financiados por ambos. Y financiados por ambos. Yo comenté antes que me parece más grave que esconder dinero en Venezuela, el traerlo en Panamá, traerlo ensangrentado de Venezuela. Me parece más grave. Pero bueno, pero ellos van a ir con la misma gente, los mismos pelos, los mismos peinados, el mismo discurso y la misma financiación a las elecciones. Pero es evidente que el PP no puede volver dentro de mes y medio a las elecciones con lo mismo. O sea, algo tendrá que poner sobre la mesa, algo tendrá que aportar en las listas, en los discursos. ¿Qué se le ocurre a usted que habría que hacer? Bueno, una de las... Digo algo que ilusione, porque hay que ilusionar al personal. Una de las cosas a la que yo atribuyo esto es que desde 1990, o sea, no desde que estaba Rajoy, desde antes, en que el Partido Popular, y Paco Maruenda, que estaba, se acordará, elaboró una serie de documentos y de papeles que decían cuáles eran nuestros proyectos, nuestras soluciones, sobre todo, sobre las Fuerzas Armadas, la sanidad, la educación, todas las cuestiones, habían sido las pensiones, por ejemplo, que es algo muy preocupante para mucha gente de nuestra edad, si no sube el número de personas que trabajan, de cotizantes, y en cambio, desde los años 90, pues tampoco hemos renovado las cuestiones de nuestros proyectos y el mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. Entonces, a mí me parece que habría que hacer una reflexión muy seria sobre todo, porque yo soy de las que creen que coger el lenguaje y las soluciones de los socialistas es una catástrofe. ¿Y usted cree que el PP lo está cogiendo? Pues hay algunos en el PP que yo considero muy socialdemócratas, y en concreto lo digo del ministro de Hacienda, que está encantado de serlo. Entonces, a mí, pues lo que ha hecho, por ejemplo, que no sé si lo ha hecho él, y además le oí el otro día a Esther que dijo, yo con la agencia tributaria no me meto, pues igual yo, porque a mí me han filtrado mi declaración de la renta, soy la única española a la que le han filtrado a la prensa su declaración de la renta con decimales y con todo. ¿Y usted cree que Montoro está detrás de eso? No, yo no he dicho eso, he dicho que la conversación entre Aznar y el señor Montoro a mí me hace pensar que no será el señor Aznar el que lo ha filtrado. Y la multa con decimales que le ha puesto Hacienda, también dudo que lo haya filtrado. Y en todo caso, el ministro de Asuntos Exteriores, que es el único miembro del Gobierno que ha entrado en la cuestión ideológica del libro mío, dijo, es que yo le reto a Esperanza Aguirre a que diga qué hubiera hecho ella con la crisis económica que nos encontramos. Y yo pues le acepto el reto al señor ministro y le digo, pues yo, que estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha hecho para reducir el déficit, porque el déficit es deuda, hubiera puesto el acento muchísimo más en los gastos que en los ingresos. O sea, lo de subir el impuesto de la renta en diciembre para volver a subir el IVA en mayo, yo personalmente no lo hubiera hecho, entre otras cosas, y lo digo en el libro, porque al final el resultado han sido un incremento de recaudación de 7.000 millones de euros, que es una cifra muy modesta. ¿Y qué gasto hubiera quitado? Claro, ¿qué hubiera quitado de gasto? Uy, pues muchos. ¿Por ejemplo? Bueno, yo en la Comunidad de Madrid tuve que aguantar unas mareas, porque en el libro yo digo que no se han hecho recortes, yo les llamo recortitos, porque, por ejemplo, en Madrid lo que hicimos fue que si los profesores tienen por ley obligación de dar entre los profesores de secundaria, lo digo porque Paco es profesor universitario, catedrático de universidad, entre 18 y 21 horas, yo puse que los profesores tenían que dar 20 horas. Y eso generó las camisetas verdes, las mareas, que efectivamente es un recorte y los profesores tienen que trabajar más horas, tienen que corregir más, pero no es una cosa
que haya notado sensiblemente en los ciudadanos. Y entonces el que pasemos ahora por el partido antipático y corrupto y el que hace los mayores recortes de la historia, pues francamente no. Y la subida de impuestos lo que menos se entendió probablemente por parte de aquellos que habían votado. Impuestos, el IRPF, el subirte el impuesto de la renta, en lugar, por ejemplo, se podría haber planteado a lo mejor la posibilidad de subir el IVA como alternativa, no tocar la renta. Pero faltó más y luego también hacer pedagogía. En política es pedagogía. Bueno, eso es lo que yo considero que el primer año de gobierno, la política de no salir en los medios de comunicación, a mí no me pareció acertada. A mí el jefe de prensa de un ministro o ministra, no digo quién era, me dijo, no, es que yo la instrucción que tengo de mi ministro o ministra es que no salga bajo ningún concepto en ningún medio. Aquí damos fe de ello, aquí no venía nadie. Así fue el primer año. No venía ningún ministro. Cuando ya llegaron las europeas y tuvimos el resultado que tuvimos, sí empezamos a mandar gente a los programas y bueno, al menos nuestras ideas se defendían. Y siempre la gente dice, es que Paco Maruenda y Eduardo Inda, no, hombre, son dos periodistas estupendos, pero el Partido Popular tiene que tener sus portavoces, creo yo. Hablando de medios de comunicación, Paco, te doy la palabra a ti. Por alusiones, dice Esperanza Aguirre en el libro, otra causa de la caída, ya lo ha apuntado, otra causa de la caída del apoyo al PP ha sido una política de comunicación que me atrevo a calificar de absolutamente desastrosa. El único adjetivo calificativo que pongo es ese. Reprocha Esperanza Aguirre que desde el gobierno se favoreciera, por ejemplo, la fusión entre las televisiones 4 y Telecinco, Grupo Mediaset. Yo no reprocho que eso es lo que se interpreta. Eso lo y está Antena 3 la sexta, así lo interpreta el periodista. Cuento los hechos y digo, la cadena que Zapatero le dio a sus amigos para que ganaran dinero con el fútbol, luego no resultó así, por lo que fuera, pues estaba en una situación económica crítica, como lo estaba Intereconomía, que era una emisora pues posiblemente más a la derecha que el PP, pero no era una adversaria del PP. A Intereconomía se le dejó caer, que a mí me parece muy bien. Los liberales creemos que el gobierno no tiene por qué meterse en esto y, sin embargo, pues a la Sexta se le ayudó permitiendo que se fusionara con la 4, formando el grupo A3 Media. Entonces, ¿cómo no se le iba a permitir a Telecinco que le salvara el cuello a los de Prisa? Por eso escribe usted, dice el PP se ha caracterizado por dar maltrato a los profesionales afines, empresarios y periodísticos, al tiempo que se mostraba obsequioso con los adversarios. Obsequioso, ese es el adjetivo que utiliza usted. Sí, señor. Paco Maruenda, yo seguiré por ahí metiendo morcillas de vez en cuando. Ya sabe que yo discrepo de ese planteamiento, ¿no? Y no sé, lo he dicho pública y privadamente. ¿Cómo no vas a discrepar, Paco? Pero no porque trabaje en ese grupo. ¡Anda! No, yo puedo decir no, porque además es que lo tengo muy claro. Es decir, yo lo he hecho al presidente del gobierno. El problema es que el PP dejó vacío absolutamente durante casi 4 años. Es totalmente cierto. Mi última conversación con José Manuel Lara, que en paz descanse, me dijo exactamente eso. Entonces, claro, ¿por qué no mandáis a gente a debatir con los políticos? Porque es verdad, la Sexta empezó a promocionar unos políticos que resultaron ser los de Podemos. Pues pasa si entrar en un debate que hemos hecho, pero a mí no me importa tenerlo. Además, me quedo muy tranquilo y muy... Además, la universidad me da una gran tranquilidad para decir lo que me da la gana cuando me da la gana, ¿no? No me callo tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento del Partido Popular fue absolutamente disparatado. Bueno, pues yo le he llamado desastroso y Paco Maruenda, que no es sospechoso de antimarianismo, pues le llama disparatado. Yo creo que es uno de los mejores... Yo tengo muy claro, es uno de los mejores presidentes del gobierno. Yo recuerdo una frase que me dijo, dice, yo es que ahora estoy gobernando una diputación grande. Y eso es la visualización de la poca capacidad de recorte de gasto que ya tenía, pero eso sería un debate muy interesante de hacer, ¿no? Incluso académicamente, porque es muy interesante. Es decir, pero yo la frase me quedó ahí grabada a fuego, ¿no? Yo gobierno ahora una diputación grande. Sí, porque al final el gasto público tiene unas partidas cerradas que tú no puedes cambiar. Pero no puedes, sí hay, alguien ha preguntado por aquí, ¿qué gasto se puede exactamente suprimir? Pues, yo para empezar hubiera liberalizado, porque, y luego hubiera hecho una desamortización importante, o sea, que en cada provincia tengamos que tener un edificio para la delegación de la... Delegación de Agricultura Junta de Castilla y León de Agricultura, la delegación de la Junta de Castilla-La Mancha de Educación.
que es que no puede ser, que no podemos soportar 17 comunidades autónomas, que no puede ser. A todos los que estáis aquí, que todos estáis en el mismo planteamiento, que en ese momento España no tenía para pagar la gasolina de los barcos que salían a navegar. Es que no teníamos dinero. ¿Y por qué no podíamos desamortizar? Porque nadie te quería comprar, te querían comprar el precio de saldo. Bueno, pero es que, claro, pero es que el precio es el que tiene cada cosa en cada momento. Entonces, por eso digo pero tuvimos la inmensa suerte de que el petróleo bajó, entonces ya podíamos pagar la suerte también a otros también les ha bajado el petróleo y no les ha ido tan bien. Y yo recuerdo pues, el jefe de la Armada que me dijo, no tengo dinero para pagar los barcos. Suerte de la operación Atalanta. Si no, los barcos hay que tenerlos. Hubo un momento que en España había para pagar 2 nóminas, ¿no? Es decir, el Reino de España, unas 10 o 12 economías más importantes del mundo, no tenía para pagar. Es decir, es que el año 2012 es como cuando te rompes un brazo, ¿no? No le deseo a nadie. Que luego no te acuerdas. Hoy me he encontrado una persona mía y me dice, no, es que me quemé y tal, y dice, bueno, pero uno ya se olvida, ¿no? Y es verdad, de lo malo nos acordamos del 2012, ya no nos acordamos del 2013. Claro que nos acordamos de que Zapatero dejó un déficit más del doble de lo que había dicho que era. Nos consta la... Una de las justificaciones que entonces... Se decía, en aquellos desayunos que el presidente del gobierno tenía con periodistas, una de las justificaciones que se daba para, bueno, de alguna forma vender esa subida impopular de los impuestos es porque no había dinero para pagar las nóminas de los empleados públicos. Era verdad. Y que no llegaba dinero para pagar el paro. La subida de no los impuestos, ahí están las cifras, fue 7.000 millones entre el IVA y el IRPF. Sí, ahora al final exactamente el chocolate del oro. Yo es que personalmente creo en la curva de Laffer. Impuestos más altos, la recaudación no sube. La recaudación sube. Pero yo quiero hacer una pregunta. Sí, venga, pregunte usted. Que los habéis avanzado todos, ¿no? A defender a Esperanza Aguirre y no me dejéis hablar, ¿no? No, tampoco era una crítica. Ya estás tú para atacar. No, yo no ataco. Hasta de abogado del diablo ejercido, recordando cómo se justificaba la subida de impuestos, que me parece... Lo que pasa es que no se explicó, pero los que nos lo contaron, pues lo entendimos. Algún día se escribirá todo y se escribirá bien y se escribirá lo que es una caída de ingresos en una administración pública de 70.000 millones de euros y cómo se afronta eso, ¿eh? Es decir, que es una cifra espectacular. 70.000 millones de euros. Y usted, que representa una comunidad autónoma, lo sabe. Los ayuntamientos perdieron casi la mitad de sus ingresos. El alcalde de Salamanca, buen amigo, me dijo, es que yo tengo un 50% de ingresos menos. Totalmente lo nunca visto. Yo por eso recorté. El año 9 ya empezaron los recortes. El año 9, el 10 y el 11. La pregunta que se hace mucha gente, yo creo, ¿no? Las relaciones con Mariano Rajoy. Es decir, las cuento en el libro, o sea, sí, que el que tenga curiosidad... Por eso, bueno, pero una parte... No, las cuento íntegras. Mi relación con Mariano Rajoy, en lo personal, es extraordinaria, porque Mariano Rajoy es una de las personas más amables, más cordiales y más divertidas que yo conozco. Otra cosa es que podamos tener discrepancias políticas, que las tenemos. Sí, pero ahora la pregunta va en esa línea. Ahora lo más probable es que haya unas ¿cuál es la elecciones... pregunta? Me ha preguntado por las relaciones. La red Rajoy, ante unas elecciones donde va a ser candidato a la presidencia del gobierno otra vez, ¿le apoya, no le apoya o cree que debería hacer una oferta para que Sánchez fuera presidente del gobierno con el apoyo del PP, lo que usted le ofreció a Carmona para que no hubiera una Carmena? Yo creo que el Partido Popular tiene que evitar a toda costa el gobierno del Frente Popular y los independentistas. Ese gobierno que ustedes descartan y que yo, desgraciadamente, no me atrevo a descartar. Ojalá pudiera descartarlo. Creo que puede ocurrir lo que ocurrió en Cataluña, que en el último minuto se pongan de acuerdo. ¿Qué puede hacer el Partido Popular para evitarlo? Pues yo personalmente creo que el pacto entre Ciudadanos y el PSOE, pues a mí hay muchísimas cosas que no me gustan, pero hay otras que sí me gustan. Por ejemplo, la defensa de la unidad de España. ¿Qué me parece lo peor de ese pacto? Lo que no se puede consentir que esté, derogar la reforma laboral. Por ejemplo, que la reforma laboral es la reforma más importante que ha hecho este gobierno y que ha dado mejores resultados. Entonces yo sí pienso que hay una posibilidad de que el Partido Socialista, no el señor Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos y el PP, y Mariano Rajoy lo ha estado diciendo desde el día 21 de diciembre, lleguemos a un acuerdo sobre un programa. Eso es lo que yo creo. Y que eso es lo mejor para España. Eso es lo único que yo digo. Mariano Rajoy, el candidato del Partido Popular, claro, en los estatutos nuestros dicen que el presidente del partido es el candidato a la presidencia del gobierno. Luego, por lo tanto, es que eso no tiene duda. A propósito de Ciudadanos, está pidiendo Ciudadanos, el PSOE también, que comparezca Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados para que hable de esto de los papeles de Panamá.
tras la dimisión o renuncia, más que no era dimisión, sino renuncia ya del ministro Soria, puesto que era un ministro en funciones y no podía dimitir. Bueno, claro, han salido casos, le pregunto. Hemos conocido en las últimas horas que dos destacados o cualificados militantes de Ciudadanos, uno coordinador de Ciudadanos en La Rioja, el otro diputado aragonés de Ciudadanos, también aparecen en los papeles de Panamá. Claro, hay quien se pregunta, pues si comparece Rajoy, ¿por qué no va a comparecer el señor Rivera? El señor de La Rioja trabajaba y residía en Panamá. ¿Dónde va a tener la cuenta corriente? ¿En Albacete? Un momento, ¿aparecen los papeles de Panamá el señor de La Rioja? Sí o no. A mí me parece... ¿Dónde quieres que tenga la cuenta corriente el señor? ¿En Sanlúcar de Barrameda? Pero vamos a ver, que tenerla en Panamá, puedes estar viviendo en Panamá y no tener una cuenta de una sociedad offshore. A ver, el señor, exactamente. Claro, por eso yo creo que estoy preguntando por la parte política del asunto. Yo no estoy entrando en la cuestión legal. Desde mi punto de vista, el ministro de Industria, exministro de Industria, no ha dimitido por haber hecho nada ilegal. Ha dimitido porque de sus explicaciones contradictorias, mucha gente ha podido pensar que mentía. Y yo soy de las que cree que un político que miente tiene que dimitir inmediatamente. Lo contrario que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que miente descaradamente y dice todos los días, doña Rita Maestre, que es que ella puede perfectamente ser portavoz y mentir. Hoy ha añadido una cosa más. Dice, o sea, que es que yo, si me hubiera quedado con 2 euros del pan cuando tenía 12 años, ¿no podía ser portavoz? O esta señora no sabe lo que vale el pan, o cómo que se hubiera quedado con 2 euros. Aparte de que no se trata de eso, se trata de un delito contra los sentimientos religiosos por el que ha sido condenada. Que primero dijo que ella no estaba, luego que ella no era protagonista, luego toda esa clase de mentiras que ha dicho, a mí me parece que mentir es impresentable. Yo lo siento por la alcaldesa Carmena, porque creo, y lo sé porque está la grabación ahí, que ella dijo que los políticos, cuando son imputados, la razón por la que ella creía que tenían que dimitir es porque tienen el derecho a mentir en el juicio. Y dice la alcaldesa, y un político no puede mentir. Pero usted estaba entre las personas que no se creyó, o sea, cree que mentía el señor Soria. No, ni mucho menos. Yo soy amiga del señor Soria y confío en el señor Soria. Y estoy segura... las explicaciones que dio? A mí totalmente. Pero... creo que cuando rectificas 2 o 3 veces, mucha gente cree que has mentido. Y esa es la razón por la que ha dimitido. Pero yo le pregunto, se está pidiendo la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso precisamente por esto. Pero claro, yo no entro en la cuestión legal o ilegal. Si es legal o ilegal tener una cuenta en Panamá. Pero eso es lo más importante. Además, si uno tiene una cuenta en Panamá porque el dinero lo ha robado en España, ¿sabe? Bueno, eso es ilegal. Pero si un señor vive en Panamá, o otro, Bertín, por ejemplo, vivía en los Estados Unidos. Ayer un periodista importante que, en fin, no voy a decir su nombre por si él no lo ha contado, que en un momento dado estaba en Venezuela y él tenía que mandar el dinero aquí a su mujer y no podía porque Venezuela no dejaba, tuvo que abrir una cuenta en Nueva York. No la abrió en Panamá, pero la abrió en Nueva York. Entonces, eso no es ilegal. Por eso le planteo la cuestión política. Aquí se ha querido hacer... bueno, pues una tormenta enorme de lo que ha sido probablemente pues una mala explicación del ministro, un error que comete. Increíble del ministro. O increíble, llámalo lo que quieras. No entramos en la parte legal o ilegal. Si le pide la comparecencia al señor Rajoy, también debería comparecer el señor Rivera, dado que hay 2 dirigentes de su partido que aparecen también en los papeles. Y el señor Sánchez, porque creo que van a salir algunos socialistas, a no tardar. Amiga. Perdón, a ver, ¿y eso qué noticias tiene usted al respectivo? Ninguna. No tiene ninguna. Bueno, si las tuviera, Antonio, se las daría. ¿Pero a usted le han llegado rumores? Sí. Pero señora Aguirre, ¿no alucina que tenga que dar explicaciones a Rajoy por Soria de hace 20 años y que Podemos por el dinero de Venezuela de hace 1 año y el de Irán de hace 1 mes porque le pagaba el móvil a Pablo Iglesias no dé explicaciones? A mí me parece increíble. Y yo cuando me meto con la cadena que tanto defiende Paco, es porque no le hacen la repregunta. Oiga, ¿y qué ha hecho usted? ¿Cómo es que le paga el móvil? ¿Y el dinero de Irán cómo ha venido? Porque lo que dice la ley es que no se puede un partido financiar con dinero de un gobierno extranjero, ni directa ni indirectamente, ni el partido, ni sus fundaciones, ni nada de nada. Y estos señores, todos ellos están financiados por Irán y por Venezuela. Presuntamente, y no dan porque a mí ya me ha puesto una querella, Hablemos, y no quiero que me ponga otra. Bueno, yo como he hablado de mi libro tenía que ser muy amable en la pregunta, por favor, pero Esperanza sabe que ni ella ni yo somos así.
yo le voy a preguntar por sus errores. Hijo, muchos. No tengo tiempo en este programa para contártelos todos. En dos partes esencialmente. Yo creo que el tema económico, la sociedad española posiblemente hubiera absuelto con los fallos aquí al gobierno. Claro, pero le ha absuelto, de hecho. Por eso, pero por la corrupción no. Yo le pregunto qué errores ha cometido como dirigente político en la lucha contra la corrupción. Y políticamente, ¿qué errores cree que ha cometido para acabar en un resultado en Madrid inferior a las expectativas que usted tenía, incluso de encuestas de no mucho antes? No, eso no es verdad. En Madrid a nosotros las encuestas nos daban de 20 a 22 y tuvimos 21. Lo que pasa es que a Ciudadanos le daban 11 y tuvieron 7. O sea, yo le pregunto, ¿qué errores cree que cometió personalmente en esa campaña y qué errores cree que cometió usted personalmente en el tema de la corrupción? Y por último, hablan continuamente los unos y los otros de que hay que cambiar el partido, etcétera. Pero ¿por qué no empiezan por unos mismos? Quiero decir que en ese cambio, cuando toque, no estoy diciendo ahora, me imagino que todos los que dicen serán los primeros en decir hasta aquí he llegado. Porque a mí... Vamos, que me vaya. Si yo no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo eso. Le digo que todos los ya que no te vale el libro. No, si las preguntas nos entendemos bien porque es muy directo. ¿La pregunta cuál es? ¿Qué errores he cometido? Errores en corrupción, errores en lo otro, y si hay de verdad una gran refundación, usted sería también de lo que dijera, creo que he cumplido un ciclo. A ver, es que tú partes de la base de que la refundación es que se quiten los que están. Yo no, digo. Que yo no, para nada. No, yo lo que digo es, errores muchísimos. En la campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid, lo digo en el libro, o sea que leí el libro. No lo he leído todo. Ya, bueno, claro, pues hay que leerlo, pero uno de los que digo es, posiblemente cometí el error que antes había cometido alguien a quien admiro tanto como Felipe González, que utilizando mucho el Doberman del miedo, perdió las elecciones del 96. Sí. A lo mejor yo puse demasiado el acento en el miedo a Podemos y poco en qué iba a hacer yo si los madrileños me elegían alcaldesa. Y muchísimos más errores. En relación a la corrupción, pues yo he dimitido del partido no por ser corrupta, sino por la culpa en elegir a gente que ha resultado... Bueno, yo no sé de lo que acusan al señor Granados, sé que lleva 1 año y pico en la cárcel y cuando un juez mantiene a alguien en la cárcel tanto tiempo, pues por algo será. Y por eso he dimitido cuando han salido informaciones que parece que afectaban al Partido Popular de Madrid, porque anteriormente cuando le detuvieron era sobre el Ayuntamiento de Valdemoro y sobre cuestiones posteriores a que él hubiera dejado el partido. Ineligiendo e invigilando. Dicen, no, porque salió una información de que la financiación del PP de Madrid. Es verdad que en el PP de Madrid hay un contable, un gerente, un secretario general, un tesorero, y que yo jamás me he ocupado de las cuentas para nada, pero a lo mejor me tenía que haber ocupado mejor. Y por eso es que yo creo que la dimisión es un acto muy honroso. El de Soria, como el mío. A mí me lo parece y por eso lo he hecho, porque me gusta la política británica. O sea, ahora, cada vez que ha aparecido a mi lado algo de corrupción, yo he tenido una reacción inmediata y contundente. Cuando el juez Garzón saca el caso Gürtel un viernes, el lunes yo ceso al consejero y hago dimitir a los alcaldes, a los que yo no había puesto, pero que estaban ahí cuando yo llegué y repitieron. Y lo mismo me ha ocurrido en cada caso, pero a lo mejor algunas otras reacciones a la corrupción dentro del partido no han sido tan contundentes. Sí, pero esa dimisión usted la entiende como una asunción de responsabilidades. Claro, como dice yo ya me he echado bastante ceniza, Chani. Sí, sí, está claro. A mí me parece que es la explicación, también lo digo, absolutamente coherente. Yo era la responsable, aunque yo no estuviera ahí, yo tendría que haber... Había 5 personas que se ocupaban de las cuentas, pero yo tenía que haber vigilado mejor. Yo quería preguntarle si usted aquí esperando turno para no pisar a nadie. Acaba de decir que la dimisión de Soria le parece muy honrosa. ¿Usted creyó o cree Sigo creyendo lo que dijo que el señor Soria no ha cometido ninguna ilegalidad y, por supuesto, no ha mentido? A mí me enseñaron el catecismo que decía que mentir
es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Octavo mandamiento es ese. Y así, bueno, pues yo creía que era el catecismo. Y cuando escuchó... No mentir, no mentirás. Y cuando escuchó, supongo que lo escuchó, si no en directo después, en diferido, al señor Montoro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros decir: un ministro del gobierno no puede tener... ¿No le pareció que era una puñalada de un compañero a otro? La verdad es que sí me lo pareció. Puede usted titular por ahí. Si le apetece. Me pareció una puñalada lo que dijo Montoro. ¿Por qué cree que le dio Montoro? esa puñalada? Pues no lo sé, hay que preguntárselo a él. El por qué yo no lo sé. Bueno, pues Antonio trae a... ¿Por qué se ha Montoro, filtrado ¿qué más quisiera la multa? el gato que la mera el plato? ¿Por qué se ha filtrado la multa que han puesto al señor Aznar con pelos, señales y decimales? ¿Por qué? Y la multa, con una paralela, se la hacen a mucha gente. Compañeros de ustedes, ¿cuántos compañeros de ustedes? Por el mismo motivo, unos 30. No tenían sociedades. Y tertulianos, unos 30. Por el mismo motivo. Que yo le han filtrado. Pero no. Les han hecho una paralela les han aplicado, les han aplicado la del pulpo. No, pero solo quiero decirles una cosa sobre eso. Cuando yo dejé la presidencia de la Comunidad de Madrid, me fui al ministerio y me ficharon en una empresa privada, mucha gente me decía, tienes que hacer una sociedad, porque es verdad que las cifras cuando te pagan fuera y no pagas impuestos, aunque pagues el 21% de IVA, luego tienes que hacer una sociedad porque si no te va a costar... No, y fui a la persona que me aconsejaba entonces y me dijo, ni se te ocurra, los inspectores de Hacienda han cambiado el criterio, o sea, no ha cambiado la ley, ellos han cambiado el criterio. Sí, eso es verdad. Y seguramente este criterio tiene razón. Lo que me dijo el mío es... los artículos los escriben las personas, las conferencias las dan las personas, las tertulias, las asesorías las hacen las personas, no las sociedades. Y a lo mejor tienen razón, pero ellos tenían otro criterio. Entonces, como a mí me parece que no es ningún delito intentar pagar los menos impuestos posibles, es exactamente, a mí me parece totalmente legítimo. Yo soy de las que cree que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente que en las dilapidadoras manos de los... Un cambio de criterio con efectos retroactivos. No, pero además... Pero yo conozco a muchos compañeros de ustedes que lo están pasando muy mal, porque, claro, cuando crees que tienes unos ingresos y resulta que te quedan reducidos a la tercera parte y ya te lo has gastado, pues a ver qué haces. Algunos tienen que responder con su nombre. Algunos no, pero todos. no huyamos de lo grave, es decir, vamos a ver, lo grave es que se filtre una cosa tan importante como es la relación que está amparada por la protección de datos. A mí me preguntaron, Paco, ¿qué le parece la filtración? Y dije, me parece absoluta y totalmente impresentable. Pero pensemos una cosa, esto pasa en Gran Bretaña y el escándalo es, yo no le soy ningún mal a Montoro. Y yo soy la única española, la única a la que le han filtrado la declaración de la renta del año 13. Es el único año de mi vida que he ganado. No, perdón, yo lo he denunciado en la Fiscalía. Aznar también ha lo he presentado denunciado en la denuncia. agencia tributaria. Nada. Contestación de la señora fiscal. Primero se lo manda al de Madrid, que me contesta que en la agencia tributaria dicen que ellos no han sido. Sí, claro. Pues ¿te lo creerás o no? Yo lo dije eso... Y que tengo abierta la puerta al juego de guardia. Aunque discrepemos hoy en algunas cosas, yo lo dije en la propia Sexta, me parece que esto va a quedar en nada, porque es una situación escandalosa fuera de aquí, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña... Pero te refieres a lo de Aznar. No, y a lo tuyo, las dos cosas. Es decir, me parece que se filtre... 3 días antes de las elecciones. Por eso mismo, pero aunque sea 3 días después, me es igual. Es decir, tú estás amparado por la protección de datos. La filtración de la declaración de la renta tuvo 12 puntos de consecuencia el jueves por la noche. Pero, y otra cuestión sobre esto, porque yo es que estoy escandalizada con este país. La actual alcaldesa de Madrid resulta que compró con dinero cash, contante y sonante... Es muy corriente llevar un bolso con 100.000 euros. 100.000 euros. Y además, pero es que además, antes de presentarse como candidata de esta amalgama, o sea, de Podemos, resulta que canceló una hipoteca de 400 y pico mil euros. Oye, su marido, en teoría, insolvente, y ella toda la vida juez, funcionaria. Con lo cual, nadie ha dado explicaciones esta alcaldesa sobre de dónde sacó los 400. A lo mejor heredó, yo no tengo ni idea. Creo que sí, que dijo que era una herencia. No, dijo que tenía que buscarlo y que no lo sabía bien. Hasta donde yo sé, no ha dado todas las explicaciones. Pero es que vamos a ver, aquí hay una cuestión que es la superioridad moral de la izquierda. La izquierda puede hacer lo que quiera, los demás no. Pero si ha habido una señorita,
que no me acuerdo cómo se llama, Pedroche, Cristina, creo, sí, ¿no? sí. Que ha dicho que ella es de izquierdas porque ella quiere el bien de todo el mundo. O sea, los de derechas no queremos el bien de todo el mundo. No, ya he dicho una cosa más grave, que me parece mucho más grave. Hombre, que condena a todos los votantes del Partido Popular porque no entiende por qué se tiene que votar al Partido Popular. No, después rectificó, estuvo. Luego rectificó, una gran intelectual. porque si no, imagínate... Dijo que podíamos desear su el marido bien me a la imagino que estaría muy contento con esa declaración, ¿no? Lo del bien no. Su marido tiene un restaurante de postín, me imagino que dirá, como me falte esto del Partido Popular, me arruino. Ha aceptado pacientemente. Ha aceptado el lenguaje de la izquierda y eso yo lo lamento mucho. El PP ha sido retratado, por eso es imposible el pacto con Pedro Sánchez, porque durante 15 años, quizás menos, 12 años, ha habido un discurso persistente que ha presentado al PP como un partido que odia a las mujeres, que quiere dejar sin escuela a los niños, que promueve el que mueran los ancianos sin atención a la puerta del ambulatorio, que recorta todo y que odia a la humanidad. Todo lo y contrario, ustedes, que son todos abogados del Estado, el que no es abogado del Estado es técnico comercial. Listísimos para los logaritmos, parecen tontos para los recaos, porque han sido ustedes incapaces de explicar a la ciudadanía española ni cómo se ha hecho el gasto y el recorte, porque no es verdad. El gasto social en este momento es superior al último año de Zapatero. Entonces, y ha sido incapaz, y si se lo digo como crítica, de proponer algo. Cuando he sido presidenta de la Comunidad de Madrid, me he ocupado, y creo que ustedes Pero ¿y lo del sueño? sabrán, ¿Lo de Kennedy? de decir que he construido 12 hospitales nuevos, casi 100 centros de salud, un colegio nuevo cada semana, he puesto el bilingüismo. Bueno, y para lo que viene, los madrileños no sabían, y por eso votaban. Pero, y para lo que viene, hay que proponer, aparte de gestionar bien, nadie se enamora nadie se enamora del contable. Personalmente, se lo digo yo, nadie se enamora del contable. Por eso hablo del relato, que a la gente no le motiva un puntito o una décima del PIB, no le motiva a nadie. ¿Y dónde está el sueño? ¿Cuál es el sueño que ofrece el PP? Para mí, el defender en España la libertad y el relato de que ser españoles es una cosa muy importante, que España es un país muy importante en la historia del mundo. ¿Que hemos tenido sombras? Claro que sí. ¿Que los 2 últimos siglos hemos tenido enfrentamientos? Es que esa es otra. El Partido Popular no ha querido entrar nunca en la cuestión de la Segunda República. Claro, que yo me niego a decir que es un régimen idílico, porque no es verdad. No es verdad. Que hubo actos heroicos y vergonzosos en los dos bandos, claro que sí, pero la Segunda República no es una historia de buenos muy buenos y de malos muy malos, como cuenta la izquierda y no contesta nadie. Con perdón, más que yo. Bueno, le falta un poquito de decisión y de competencia. Es de centro derecha. Perdón. ¿El qué? Todavía queda Esperanza Aguirre. Si no, sería de centro. Sería solo, ¿no? socialdemócrata. Pero oye, por lo menos el señor Margallo lo reconoce. Yo soy socialdemócrata, dice. Bueno, oye, tenemos que hacer una pausa. Lo siento, Chani, un momentito. ¿Se queda Esperanza Aguirre un ratito más? Sí, con mucho gusto. Pues voy a hacer una pausa de 3 minutos, me parece que son, y cerramos la entrevista con Esperanza Aguirre. Venga. Voy a recordarles a ustedes que según la Organización Mundial de la Salud es muy importante mantener unos niveles adecuados de colesterol. Últimamente se habla mucho del colesterol bueno, también del colesterol malo, ese que debemos medir de forma periódica. Un poco alto. ¿Qué tengo que tomar? Pues ya yo ir al médico primero y después podemos me han dado el alta del cáncer después de 5 años, pero es verdad que en esos análisis me daban un colesterol un poquito alto, 220 creo que es un poco alto. Eso no es un poco. Seguimos con Esperanza Aguirre. Vamos a ver, antes de que le preguntéis, porque luego, si nos da tiempo, quiero comentar algo sobre... ¿Vio usted ayer a Otegi Pues no, con Ébola? No tengo estómago para eso. ¿No le han comentado nada sobre la entrevista? Bueno, sí, he leído algunas cosas y he escuchado la radio. Bueno, se dice que más o menos... Bueno, yo no lo vi tampoco la entrevista, pero los comentarios que se han hecho han sido muy críticos, evidentemente, contra el proetarra. ¿Por qué no pide perdón? Yo he oído esta mañana a Santi González, que es mi líder en este asunto, y ha dicho que el entrevistador no estuvo mal, que le hizo las preguntas. No, si aquí lo que se cuestiona es si alguien que no pide perdón después de haber amparado, protegido, apoyado tantos crímenes, puede ser entrevistado durante una hora en hora de máxima audiencia, por ejemplo. No, mira, en la entrevista primer ministro israelí... En la entrevista sobran 2 cosas. Sobra el colegueo, yo creo que no tenía que haber, y la foto previa abrazado a él. Pero las preguntas fueron las que había que poner. Eso es lo que he oído. Yo la vi. Sí sobraba la foto esa de promoción, porque claro, es decir, y yo lo decía antes, en España se ha instalado la tesis, ya ha cumplido su pena. Bueno, el que cumplas la pena
de cárcel no significa que recuperes la honorabilidad o la respetabilidad. No entenderíamos nunca que el violador de una niña pequeña o el asesino de sus hijos, un parricida, salga y de repente se convierta en respetable porque, bueno, ya pasó 15 años a la pero es que además justificó a ETA y el terrorismo de ETA durante la hora de entrevista. De la misma manera que el violador o el asesino de un niño o el torturador que cumple una pena, al salir no se convierte en honorable, simplemente ha cumplido su pena, esto es aplicable a esto. Ahora, yo lo que digo es, si este señor está inhabilitado, ¿cómo es posible que haya quien diga que se puede presentar a las elecciones al Lehendakari? ¿Está inhabilitado? Pues estará inhabilitado. Yo creo que hay una discusión sobre la inhabilitación. Vamos a ver, la entrevista es una entrevista y creo que retrató en buena parte a un personaje vomitivo. Pero ha habido otras cosas, yo comentaba antes el tuit de Izquierda Unida y otros elementos que de verdad sí que me han producido urticaria. Y es que sigue habiendo una parte de la izquierda, yo le llamaré extrema izquierda, porque así lo considero, que sigue teniendo más empatía con los verdugos que con las víctimas. Esto ha sido así siempre. Pero además de eso, tiene una falta absoluta de respeto al sufrimiento ajeno y tranquilamente desfila con terroristas recién saliditos de la cárcel que no han abjurado para nada de tal condición y que además con sus voceros hasta gobierna. Es que esto es un hecho. Pero eso y es eso mucha no parece culpa nuestra escandaloso. también. ¿Por qué no hemos ilegalizado a estos señores? Es que, bueno, hubo un tribunal constitucional que para mí cometió una de las peores pero se podía haber cambiado la ley. Bueno, claro, es que nos ponemos estupendos y le hacemos entrevistas a Fidel Castro, es que, oye, a ver si nos aclaramos, o a Jerry Adams, ¿no? Es decir, está muy bien, oye... ¿Cuál es tu opinión como director de periódico? Es un debate, Paco, es un viejo debate. A mí me parece un debate muy interesante, claro, es un debate muy por eso importante. lo planteo. Es decir, nosotros los periodistas, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y ahora no lo digo porque yo me lo he planteado, ¿eh? Es decir, no es porque sea de mi grupo, deje de serlo, me es igual, ¿no? A mí, yo lo conozco a Otegi, es uno de los sujetos más asquerosos que he conocido, pero también Jerry Adams. Jerry Adams era jefe del IRA, se demostró luego, y yo no tengo ninguna duda... Pero pidió disculpas Jerry Adams. Bueno, esa es que es la clave. Si tú pides perdón, probablemente la entrevista puede ir por y le negaron las armas. Pero este tipo no solamente no pide perdón, sino que justifica los crímenes de ETA. Es un tipo abominable. Pero tú le puedes entrevistar. Es que me dejáis hablar, es un tema muy delicado para soslayarlo así con un pim pam fuego. Es decir, ¿cuál es el planteamiento que tiene que hacer uno con el régimen de Irán, con el régimen de China? Es decir, con un tipo como este que efectivamente ha sido un terrorista culpable, confeso, vamos, de que no hay ninguna duda, pero es que en la izquierda española se ha estado apoyando sin ningún tipo de rubor, ¿no? ¿Os acordáis de Izquierda Unida? Gobernaba en el País Vasco y decía que le parecía un conflicto político. Es decir, hay una parte de la izquierda, es que era republicana, Convergencia lo ha dicho, que era un conflicto político que se tenía que dialogar. ¿Qué haces tú cuando del Estado de Israel un momento eran terroristas? Es decir, de Irgun, etcétera, y luego pasaron a ser presidente de la República de Israel y primer ministro. Y se sentaron en la ONU y se les hizo entrevistas. Claro, es un debate complicado. Si tú le has de hacer una entrevista... Pero, Paco, el problema no es la entrevista. ¿Cómo? El problema no es la entrevista. No. Yo creo que... la entrevista, yo te digo ya, yo la vi con detalle. Las preguntas son correctas, lo pone donde lo pone y retrata al personaje. La reacción de Izquierda Unida, que no es única. Es decir, a Garzón es el que sube un tuit en el momento en que se echa abajo la doctrina Parrot, alegrándose de que los malos vayan a salir a la calle. Y Pablo Iglesias lo hemos visto en otro tipo de cosas. Hombre, el problema no es en ningún momento la entrevista. La entrevista es la excusa para los de la suya. Si lo que estamos planteando aquí no es si hay que hacer la entrevista o no, a mí me proponen hacer una entrevista a Bin Laden, que ya se ha muerto, que no es el debate. Y yo le hago una entrevista a Bin Laden, porque es un personaje... No, son dos cosas distintas. Otra cosa es lo que le preguntes. Si vas ahí a hacer la pelota, ¿no? Donde puede haber millones de personas que hacerla. Pero además de todo eso, que la entrevista, obviamente, la entrevista había que hacerla y yo creo que estuvo bien hecha. Esta mañana la hemos escudriñado también en Más Claro. Pero a mí, con ser grave todo esto, porque todos sabemos lo que es Otegi, todos sabemos las condenas que ha tenido, todos sabemos lo que piensan, desgraciadamente, esas miles de personas que han salido ayer a la calle en esa manifestación con los presos condenados a 20.000 años de cárcel que no se han arrepentido, y allí estaba Otegi, todos lo sabemos. A mí lo que me estremece y me parece gravísimo es que el Partido Socialista quiera gobernar con quienes dicen que Otegi es un hombre de paz, con quienes no condenan a todos estos asesinatos. Pero eso es Izquierda Unida, eso es Podemos.
Y eso es Idoia, que no me acuerdo cómo se apellida ahora, la del País Vasco, que es la candidata Idoia Mendia, que dijo que había que hacer un approach con esta izquierda nueva, incluyendo HB, Marcas, Bildu, lo que quieras, Sortu, etcétera, etcétera. Claro, a mí no me preocupa. O sea, sí me preocupa el mundo terrorífico de Otegi y toda su tropa. Lo que me preocupa es el blanqueo que hace toda la izquierda de esos terroristas, que lo son y lo siguen siendo, y no piden perdón. Claro. Y no tienen cargo de conciencia por haber asesinado. Es que ayer le sacaba Évole, muy bien sacado, a la hija de Fernando Buesa, a Sara Buesa, y decía Sara Buesa, es que Arnaldo Otegi fue compañero le llamaba ella, de escaño, porque fue parlamentario con mi padre. Poco antes de asesinarlo ETA, resulta que en un debate parlamentario a Fernando Buesa se le olvidó el nombre de la marca blanca que utilizaba en ese momento Herri Batasuna, que en ese momento se llamaba Euskal Herritarrok, pero a Fernando Buesa se le olvidó en el Parlamento el nombre. Dice que al acabar el debate se le acerca Arnaldo Otegi y le regala un mechero con el logo de Euskal Herritarrok. Y los hijos, Sara Buesa lo contaba, le dijeron a su padre, uy, pero papá, ¿tú qué haces con un mechero de Euskal Herritarrok? Pues me lo ha regalado Arnaldo Otegi. Y dice, pocas semanas después lo asesinaron. Y Arnaldo Otegi fue incapaz de condenar el asesinato de mi padre. Es peor, lo justificó después. Igual pero hicieron si no con Miguel Ángel Blanco, pero con en la eso calle. Y en lo demás. Rita Maestre hoy le hacen una entrevista en un medio y dice, ¿condena usted los scratches, el scratch a Cristina Cifuentes? Que ella dice que es muy diferente del scratch que le han hecho al concejal de policía. Cristina le ha contestado muy bien en Twitter por la tarde. Y dice, sí, es muy diferente porque el concejal de policía llevaba escolta y yo no. Y lo pasó mal Cristina Cifuentes. Ya, pero es que dice, ¿condenar? ¿Qué es eso de condenar? Es que a ellos les parece como mentir. Que sería como bajarse es que el error que tenéis es que a ellos, dentro de esa guerra, les parece bien matar a gente inocente. Pero que claro, pero sí ha dicho Pablo Iglesias que hay que recuperar la guillotina, que es un instrumento democrático, pero no creas que lo dice en broma, está grabado en su programa. Yo voy a ir a una cosa mucho más cercana y que me interesa muchísimo. Para despedir Guadalajara está al lado de Madrid, y Madrid está al lado de Guadalajara. Los hospitales de Madrid están a un paso, pero Guadalajara... Y además son magníficos, dilo, Chani. Sí. Que yo construí 12 nuevos, todos con habitaciones individuales. Que los ciudadanos de Guadalajara, cuando tienen determinadas enfermedades que allí pueden ser tratadas, pues tienen o tenían que ir a los de la comunidad, que pueden estar hasta en Albacete. Se firmó un convenio... A mí me parece absurdo. Se firmó un convenio con Madrid. Los españoles somos todos iguales ante la ley y un señor de Guadalajara debería poder elegir si quiere ir a Madrid o quiere ir a Zaragoza o quiere ir a donde quiera. Ahora se puede hacer, pues se firmó un convenio que entre Madrid y Castilla-La Mancha. Entre Madrid y Castilla-La Mancha con los gobiernos anteriores. En estos momentos eso está en una batalla... porque según la Comunidad de Madrid es que no pagan, según los otros dicen que es muy caro. Pero, ¿y los pacientes qué? Como expresidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué nos diría a los alcarreños y qué le diría ahora a los dirigentes de Sin duda que vengan a los hospitales de Madrid. Y luego, cada proceso está perfectamente tasado cuánto cuesta cada cosa. Entonces, si vienen a Madrid gentes con procesos que están valorados muy caros, pues la Comunidad de Castilla-La Mancha tendrá que pagar. Pero es que hay un fondo. En el Fondo de Financiación Autonómica hay un fondo estatal precisamente para eso, para compensar a las comunidades que reciben más enfermos que otras. No es Madrid la que más. Muchas de las costeras reciben muchos pacientes durante el verano. Eso está perfectamente pensado. Y lo que hace falta es que se compense. A mí este dedo que me he roto, ¿qué le ha pasado a usted, me lo han Esperanza? tratado en Vitibudino. Entonces, en Salamanca. Sí, y no me han pedido... ¿Pero se le ha roto el dedo o solamente es una de las comunidades cuando está la salud de por medio fastidia, Hombre, claro. Esto de las Pero comunidades... Bueno, es que es intolerable, a mi juicio. O sea, no puede ser. No puede ser. Los ciudadanos españoles tenemos todos los mismos derechos. Y entonces, si uno de Guadalajara le es mucho más cómodo ir a Alcalá de Henares que ir al hospital de Albacete, pues lo hará. ¿Por qué no?
Y a un magnífico hospital que yo puse en Torrejón de Ardoz. Yo como no creo en el acuerdo este de último suspiro, y sí que pienso en elecciones y en el día después de las elecciones, escuchando Qué bien, Esther, me encanta escuchar. Yo es que estoy haciendo muchas apuestas porque si las pierdo, estaré tan contenta que no me importará nada pagar. Mi apuesta desde el principio es esta. O sea que, pero a mí lo que me interesa es, el día después, no hay, por lo que parece, no habrá mayoría absoluta y en todo caso el Partido Popular dependería de Ciudadanos. Y Ciudadanos tiene un mensaje insistente que es: Mariano Rajoy no puede liderar el futuro de este país. Mariano Rajoy no puede liderar. Y es muy probable que lo mantenga a pesar de que Mariano Rajoy vuelva a ganar las elecciones. Y de hecho, Ciudadanos muchas veces dice: oye, Esperanza Aguirre se ha ido. ¿De dónde me he ido yo? Bueno, se ha ido de la presidencia del partido, no quiere liderar. Pero por otras razones. He asumido mi culpa en elegir a señores que están en la cárcel desde hace año y medio. Pues eso es lo que le achacan a Rajoy. Y que en casa de su suegro ha aparecido 1 millón de euros, porque si no fuera por eso, claro, pues yo todavía no sabría de lo que le acusan, pero ya... Lo del millón es... El millón de euros... Ellos, en todo caso, lo que piden, o sea, lo que verbalizan es que Mariano Rajoy no ha asumido esa responsabilidad invigilando, eligiendo, etcétera. Bueno, es que tampoco si Ciudadanos Rajoy, no está obligado, pero no los ha nombrado él. Claro. No, evidentemente, pero voy a intentar terminar la pregunta. Si Ciudadanos sigue en esa tesis, ¿qué debe hacer Mariano Rajoy y qué debe hacer el Partido Popular? Pero a ver, es que nosotros no estamos para analizar las tesis que pueden ocurrírsele a Ciudadanos después de las elecciones. Yo primero, ya te digo, que creo que no va a haber elecciones y que no las debe haber. Eso es lo primero que te digo. Y lo segundo es que nosotros somos el Partido Popular y tenemos que esforzarnos por tener cada vez más votos, no por averiguar lo que van a decir los de Ciudadanos en el supuesto de que sí haya elecciones. No. Una pregunta, Escoba, es que me pregunta oye, por favor, 19,90 euros, editoriales pasa, está en el Corte Inglés, me pregunta un espectador, de mi grupo. Claro, me pregunta un espectador, por supuesto, lo digo para ver si Paco me hace un poco de propaganda. A ver, Esther, venga. Me está preguntando un espectador que le pregunte, ya que no se calla, que nos cuente quién era el hijo puta de aquel... Pues mira, que son las 12 todas. No, pero que no me importa nada contestarte a eso. Todo el mundo creyó que era Gallardón. No es cierto. Era una persona que habían puesto en una comisión de Caja Madrid. Y lo que yo decía en un micrófono de esos abiertos es qué suerte hemos tenido de haberle podido dar un puesto a Izquierda Unida y no a este señor, que lo había puesto el ayuntamiento y votaba todo el tiempo en contra de no sé, es lo que me contaba. Pues no sé ni cómo se llama, le tuve que poner una carta y pedirle perdón y claro, a decirle lo que le había llamado era muy... Entonces lo puse lo mejor que pude, pero le pedí perdón, desde luego. Esperanza Aguirre, muchas gracias. Y nada, pues, va a firmar en la Feria del Libro, inminente Feria del Libro de Madrid, tendrá que firmar su Yo no me callo. Si quiere usted pasar un rato bueno con un libro político. Espero que no me toque mucha gente que lo ha leído me ha dicho que es muy entretenido. Está entretenido por eso, claro. Por eso lo sugerimos aquí a los espectadores de Antonio, que yo espero que no me toque. Yo creo que a mí, ¿no? Ya que ha venido usted. Volvemos enseguida, que tenemos que hacer la última pausa. Hasta ahora mismo.